creo que podemos empezar. Ya. Como les comentaba, lo que íbamos a trabajar ahora, lo que vamos a tratar de entender ahora es un poco sobre el modelo relacional. Vamos a adentrar un poquito en la teoría de conjuntos, eh, en el que se basa el modelo relacional y que tienen que tener bien en cuenta cuando estén analizando y diseñando base de datos. Y también vamos a ver un par de ejemplitos de cómo crear una base de datos, cómo crear tablas y cómo consultar y manipular los datos que hay dentro de ella. Los objetivos de esta lectura son entender los fundamentos del modelo relacional, la terminología básica relacional, entender el significado y la importancia de las llaves, aplicar el proceso para normalizar las relaciones, luego crear estructuras de base de datos usando SQL, aprender sentencias básicas de SQL para insertar, modificar y eliminar datos, y también aprender sentencias básicas de SQL para consultar datos. Y empezamos con las definiciones. Cuando ustedes hablan de entidad, ¿qué se les viene a la mente? O sea, además de lo que dice la diapositiva, que consideran como entidad. ¿Alguien que quiera aportar? Bueno, entonces le voy a preguntar directamente. Quiero ver. Sara y Dania, ¿qué comprendes por entidad? Yo rogando que no me fueran a preguntar a Mili. Yo creo que una entidad, bueno, como dice usted, lo que me viene a la mente, lo que considero porque no sé bien el concepto, es algo a lo que uno, ya sea una cosa, un objeto de lo que uno puede sacar una descripción o a la que uno se puede referir como algo principal. Uh-huh. No sé. ¿Algún ejemplo de entidad? Bueno, como ahí creo que tiene ya algunos, como por ejemplo dice empleados, compras, estudiante, puede ser alguna empresa, una entidad, una persona o una cosa. Exacto. Bueno, si ya le damos forma quizás a tu definición, una entidad es algo que tiene características y que en el caso específico de base de datos tiene alguna importancia para, para el proceso de negocio que queremos dar soporte cuando hacemos una base de datos. Eh, yo la definición que le pude dar de entidad que más se apegaba a quizás ya la aplicación de base de datos es una unidad de importancia para un proceso de negocio. ¿Qué ejemplos de entidad? Ayer hablábamos de ventas, hablábamos de clientes, hablábamos de fechas incluso, y por alguna razón llegamos a la conclusión de que esos como tablas que estábamos haciendo eran entidades, ¿verdad? Porque tenían una importancia para lo que nosotros queríamos trabajar y estaban como bien seccionadas según sus atributos. Por ejemplo, el cliente, ¿qué atributo le dábamos? Le dábamos el NID, le dábamos el nombre, creo que se mencionó el apellido y el número de teléfono, por ejemplo. Decíamos que esa era la entidad cliente. Luego hablábamos de la entidad producto. ¿Qué le dábamos al producto? El nombre del producto, un código de producto, por ejemplo. Y también teníamos el precio de los productos. Todas esas eran entidades que estábamos trabajando ayer. Y bueno, aquí pongo en la diapositiva tres ejemplos, por ejemplo, un empleado, la compra o un estudiante. Son pequeños ejemplos de entidad. La siguiente diapositiva. Luego, viene otro concepto más específico a nivel de base de datos que se le llama relación. Una relación básicamente es una tabla bidimensional con ciertas características específicas. O sea, la tabla tiene características específicas.
para considerar que una tabla es una relación, y esto es algo que se tienen que meter en mente, ¿verdad? Una tabla puede ser una relación, bueno, más bien, una relación siempre es una tabla, pero una tabla no siempre es una relación. ¿Por qué? Porque para ser relación tiene que tener estas características. Primero, cada fila de la tabla debe tener datos de una sola entidad, debe de ser atómica. Las celdas contienen un solo valor. O sea, no es que voy a poner la lista de teléfonos o la lista de correos electrónicos en una sola celda. El hecho de tener ese tipo de cosas ya violan el concepto de lo que es una relación y la convierten en una tabla. También para hacer una relación, una tabla, las columnas de las tablas tienen que tener datos acerca de los atributos de la entidad nada más y no de otras cosas que no tengan que ver. Y entramos un poquito en términos de normalización, ya vamos a hablar de eso en esta clase. También todos los valores de una columna son del mismo tipo. Por ejemplo, ayer hablábamos de la relación cliente, pues en número de NIT, pues ya sabíamos que era un valor numérico con guiones. En la columna de precio ya sabíamos que iba a ser un decimal. Y si hubiéramos encontrado en la columna, por ejemplo, en la tabla donde poníamos los precios, en los productos, perdón, en la columna de precios poníamos caracteres, pues eso ya viola el concepto de relación y pues lo transforma en una tabla. Cada una de las columnas tiene un nombre específico, nunca hay filas iguales y el orden de las filas y las columnas no importa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si nosotros teníamos nuestra relación de cliente, podíamos poner nombre de cliente, número de teléfono y NIT, o podíamos tener teléfono, NIT y nombre de cliente, o NIT, nombre de cliente y teléfono, y realmente no importa el orden de las columnas. Siempre y cuando lo que tiene que cumplir son las características que mencionamos anteriormente. Igual las filas no nos importa en qué orden se almacenen. ¿A qué me refiero con esto? Si se guardaba primero el cliente Juan antes que el cliente Kenia, no importa realmente, o sea, a nivel de datos es igual. No sé si me explico. ¿Hay una pregunta por el momento? Entonces viene una pregunta al aire. Yo se las hago a ustedes. Y creo que esto, de hecho, ya lo mencionamos, pero solo es para ver si me están poniendo atención. Abramos aquí un Excel. Por ejemplo, si tuviéramos quiero ver, vamos a escribir sus nombres. Okay. No, aquí tendría que ser. Y pusiéramos, quiero ver, 3. Digamos que estos fueran estudiantes. Esto es una fila, perdón, esto es una relación, es una tabla, ¿o qué es? ¿Quién me puede decir? Para mí es una tabla ¿Por qué es una tabla? porque tiene nada más, si no me equivoco, voy a agrandar, solo información de estudiantes. O sea, no está relacionado con ninguna otra tabla y pues tiene varias filas. Y la otra es que repite datos. En las características hablaba de que no podía tener, no recuerdo bien, pero o sea, tengo la idea ahí de que no podía repetir en la fila datos o algo así. Exacto, no hay filas iguales. Ujú. Y como podemos ver aquí, o sea, hay dos
estudiantes que se llaman Flor y que tienen el mismo ID, digamos. Entonces esto ya lo convierte en una tabla y no en una relación. Y lo que hablábamos de la relación, no necesariamente las relaciones tienen que tener alguna referencia a otra tabla. Es posible que hayan relaciones que sean autosuficientes y no requieran de relaciones. Sin embargo, sí es una buena forma de empezar a ver estos conceptos. O sea, sí es no es una relación, pero no necesariamente porque no tiene relaciones con otra tabla, sino más bien porque hay filas repetidas, que dijimos que aquí una de las características de las relaciones es que no hay filas iguales. También quiero ver, ayer teníamos un par de ejemplitos. Esto de aquí es una relación, o es una tabla, o qué es. ¿O saben qué? Voy a simplificar un poco más el ejercicio. O bueno, Juan, ¿querías decir algo? Sí, es una tabla. ¿Por qué es una tabla? La redundancia de ¿cómo se llama? De los nombres. Por la redundancia No de se los nombres llama, de... sí, Olga 2 veces. Vaya, de hecho, sí es una tabla. Sí tiene un poco que ver con lo que tú has dicho, pero es más que todo por un concepto que no hemos visto todavía, pero ya te me adelantaste. Aquí es repetición de datos como un sector. Te das cuenta, el teléfono, nombre y NIT se repite un montón de veces y Olga no es la única vez que sale aquí, sino que sale un montón. También vemos a Sara que sale un montón de veces. Vemos a Jonathan que sale 2 veces. Y si se dan cuenta, hay sectores que son como repetidos de datos. Eso ya lo convierte en una tabla, pero no necesariamente por los conceptos que hemos trabajado. Si nos basamos nada más en los conceptos que hemos visto hasta el momento, esta sí es una relación porque cumple con todas las características de una relación. Ahora, cuando avancemos vamos a ver lo que se llama normalización, que nos va a explicar por qué esto no debe de ser una tabla y por qué tenemos que aplicar el proceso que aplicamos ayer de descomposición. Y si, por ejemplo, no fuera aquí, si no fuera, quiero ver, otro nombre. Y además de eso tenemos los teléfonos. 100. Digamos que los teléfonos son de 3 dígitos. Y hemos puesto los teléfonos separados por coma en este momento. Ahora es una tabla, es una relación o qué es. Bueno, si lo hacemos como agregándole el número de teléfono como un ID, se podría decir que para cada nombre tiene su único ID y no se repite. ¿Cómo? O sea, es que realmente la idea es en que hemos puesto de ID es esta columna que está acá. Digamos, esto sería nombre, apellido, ID, nombre, apellido y número de teléfono, números de teléfono. Son varios. ¿Se considera que esta es una tabla o es una relación? Y quiero ver a quién le puedo preguntar. María Guadalupe Soriano. ¿Esta es una tabla o una relación? ¿Por qué? Ok, no está. Quiero ver, Miguel Ángel Romero. ¿Es una relación o es una tabla?
Sin miedo a equivocarse. ¿Es una relación o es una tabla? No sé si es porque tu micrófono no sonaba bien. Bueno, no se te escucha mucho. Si pudieras escribirlo mejor por el chat, también es una opción. Bueno, ¿alguien más quisiera aportar? Bueno, yo creo que es una tabla. ¿Por qué crees que es una tabla? Bueno, porque creo que la estudiante sería, digamos, la entidad y no está relacionado con otra entidad. Entonces, digamos que los que aparecen ahí son como los registros de esa tabla. Pero no está relacionado con nada porque no aparecen. De hecho, sí aparecen unos registros ahí, pero no dice que sean los teléfonos. Vaya, quizás solo recordar que una relación es una tabla. Es una tabla que cumple ciertas características. ¿Cuáles son las características de la relación? Hablábamos de que cada fila contiene datos de una sola entidad, las celdas contienen un solo valor, las columnas contienen datos acerca de los atributos de la entidad, todos los valores de la columna son del mismo tipo, o sea que para abajo todos son del mismo tipo. Cada columna tiene un nombre, no hay filas iguales, el orden de las filas y las columnas no importa. Entonces, tomando en cuenta esas características, esta es una tabla, porque dijimos que, por ejemplo, María Alvarado tiene 2 teléfonos en una sola columna. Entonces, eso no se puede. Eso es una fila de una tabla y no de una relación por este pequeño problema. Los teléfonos no pueden haber varios en una sola fila, en una sola registro, perdón. Bueno. Y aquí entramos a un par de sinónimos. Cuando hablamos en SQL, y bueno, aquí, a ver, aquí. Esto es en SQL. Cuando decimos tabla a nivel de SQL, que es el estándar que vamos a estar utilizando para la administración de datos en una base de datos, nos referimos a una relación o a un fichero, que eso raras veces se ocupa. Cuando decimos fila, nos referimos a un registro o a una tupla. Y cuando decimos columna, nos referimos a un campo o atributo de la entidad. Y bueno, aquí estábamos viendo un par de ejemplos de relación. Por ejemplo, aquí hay una relación que se llama empleado. El empleado 1, Lenín Pérez, luego María Márquez, José Mercedes. Son ejemplos de una relación porque podemos ver que cada una de las columnas solo tiene un valor, hay valores que no se repiten, etcétera, etcétera. Las características que vimos hace un ratito. Esta no es una relación por el hecho de que los teléfonos, por ejemplo, vienen en este valor tiene pares. Y por ejemplo, María Márquez se repite 2 veces. Entonces, en ese sentido, esta no puede ser una relación, sino que una sola tabla. Luego entramos a otro pequeño concepto que son las llaves. Las llaves son una o varias columnas de una tabla cuyos valores pueden usarse para identificar a una o varias filas de la misma. Los tipos de llaves son únicas y no únicas. Las llaves que son únicas son las primarias y las compuestas, y las llaves que no son únicas son las foráneas. Las únicas son las llaves en la cual el valor solo se va a ver una vez en toda la tabla, y las no únicas son las que se pueden repetir en varias filas. ¿Para qué nos sirven las únicas? Para, por ejemplo, identificar de forma única el registro, de forma única la, la fila, y las foráneas o las no únicas nos sirven para repetir, o sea, nos sirve para identificar un grupo de filas.
¿En qué ejemplo nos podría servir, por ejemplo, una única? Si quisiéramos ver el estudiante universitario, por ejemplo, mi carnet era el HN100, no me acuerdo qué, y ese me identificaba a mí como estudiante de la universidad de forma única. O sea, y con ese era suficiente para identificarme. Pero, por ejemplo, ¿para qué nos serviría una llave que no sea única? Yo estudiaba ingeniería de sistemas y así como varias otras estudiantes, ¿verdad? Estudiábamos la misma carrera, entonces nos puede agrupar en una sección, en un clúster de personas que llevan esa carrera. Así como ustedes las carreras que llevarán no son los únicos, llevan otras carreras. Vemos por aquí un par de ejemplitos de llaves. Por ejemplo, en esta tabla de acá, cuál podría ser una llave única y cuál podría ser una llave no única en la de empleados. ¿Quién me podría decir? Ángela, Andrea. Perdón, ¿cuál fue la pregunta? De esta tabla de acá, ¿cuáles se pueden considerar únicas y cuáles se pueden considerar no únicas? De esta relación de aquí. Como llaves únicas, digo, ¿verdad? Sí, ¿cuáles de estas columnas pueden ser llaves únicas y cuáles pueden ser, por ejemplo, llaves no únicas de esta relación empleado? Pues yo digo que sería, permítame, es que estoy desde el celular, tengo que acercar para visualizar bien. Vamos a hacerlo un Está poquito más. Ajá, de esta está tabla. de la entidad de empleado, ¿verdad? Ujú. Bueno, ahí considerando que serían llaves únicas en la identificación, por ejemplo, el código. Ujú. Este código de aquí nos podría servir, por ejemplo, el 100 hace referencia al empleado con nombre 1, apellido 1 y que es del departamento de compras. ¿Y será que en esta misma relación hay alguna llave que no sea única? Bueno, alguna llave que no podría ser única, compras, se repite. Compra se repite, por ejemplo, dos veces, ¿no? Ajá, También está sí. venta dos veces, sistema. Venta, Entonces, exacto. bueno, Sistema, entonces, básicamente aquí podemos decir que esta columna de aquí puede agrupar a los empleados en diferentes elementos. Por ejemplo, el empleado número 100, 101, bueno, y solo ellos dos trabajan para el departamento de compras. Y el empleado 102, 105 y 108 trabajan para recursos humanos, el 103, 104 para ventas, igual que el 109, y el 106 y 107 trabaja para sistemas. Entonces, esta podría considerarse una tabla, perdón, la columna de departamentos se puede considerar como una llave no única y el número del empleado pues como una llave única. ¿Por qué? Porque puede identificar la fila como única en toda la tabla. Y por ejemplo, para esta de aquí es un ejemplo de llave compuesta. Por ejemplo, ¿qué quería representar yo con esta tabla? Cuando, cuando ustedes viajan en avión se van a dar cuenta que el vuelo en el que van tiene un código. Por ejemplo, estos son códigos inventados, a lo mejor pegue con alguno que exista, a lo mejor no. Pero por ejemplo este AB306, que digamos, imaginemos que va de El Salvador a, ¿qué? A México. Eh, Entonces quiere decir que este vuelo de aquí sale, por ejemplo, el 1 de enero del 2020 y también salió el 27 de diciembre del 2020 y también salió el 2 de enero del 2020. Todos estos son, por ejemplo, vuelos que van de El Salvador a México. ¿Por qué le decimos llave compuesta? Porque básicamente
Aquí podemos identificar el vuelo específico uniendo las columnas que es el código de vuelo y la fecha. Entonces, de esta forma, estas dos filas identifican de forma única toda la fila. Perdón, estas dos columnas identifican de forma única toda la fila. Y así para los demás. Por ejemplo, este otro vuelo a 880 que salió el 1 de enero del 2020 y también salió el 2 de enero del 2020, así como el SP870 que solo tiene uno, y el SP330 que también solo tiene uno. O sea, se llama compuesta porque son dos columnas las que generan la identificación de la fila. ¿Se comprende eso? Bueno, igual cuando ya lleguemos a los ejemplos vamos a entenderlo un poquito mejor. Luego de las llaves podemos ver lo que son las relaciones entre las tablas o las relaciones entre relaciones. Una tabla puede estar relacionada a una o varias tablas. Por ejemplo, existe la relación que hay entre empleado y departamento, el producto y clasificación producto. Y cuando ya estamos hablando de relaciones entre tablas, viene un concepto muy importante, lo cual es llave foránea. Una llave foránea se usa para establecer relaciones entre dos o más tablas. Y también una llave foránea en una tabla es la referencia de una llave primaria de otra tabla. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al... Bueno, y aquí estaba pensando yo en un Paint. Digamos que tenemos la tabla persona. Uy, no se mira mucho. Que tiene, digamos, el DUI. Que tiene el NIT. Tiene nombres. Tiene apellido. Y dirección, digamos. Además de persona, está una tabla que se llama municipio. ¿Y qué tiene el municipio? Digamos un código de municipio. Y también tiene un nombre de municipio. Entonces, por ejemplo, como nosotros queremos almacenar la dirección de la persona, pues podemos agregar una columna más que se llame municipio. Y vamos a decir que esta columna que se llama municipio hace referencia a la fila, muy bien, a la columna código de la tabla municipio o de la relación municipio. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se miraría en Excel? Vamos a hacer primero la tabla municipio. Decimos que vamos a poner un código y le vamos a poner un nombre. Uno por mexicano, Soyapango. Y lo pongo. Y también dijimos que teníamos a personas. Y vamos a disminuir la cantidad de datos. Solo DUI, nombre, municipio, dirección. Por ejemplo, la persona con el DUI que se llama Juan Pérez. Aquí en municipio dijimos que iba a ser una referencia al código de municipio. Aquí sería, por ejemplo, para Popa y dirección cualquier cosa. Este otro DUI. Este, por ejemplo, y tiene su dirección.
Luego, este DUI, quiero ver, que es de San Salvador, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, nosotros básicamente estamos diciendo de que en esta columna de acá está relacionada la tabla municipio, pero no hacemos ni escribimos todos los datos, sino que solamente hacemos una referencia a los municipios que existen. Entonces decimos, esta es nuestra llave primaria y esta es nuestra llave foránea. O más bien, quiero ver si puedo dibujar aquí. No, no puedo. Esta hace referencia a esta. No me deja dibujar este lado. Esta columna de aquí hace referencia a esta llave primaria de acá. Y esto es lo que vamos a ver siempre. Siempre que existe una llave foránea, significa que hace referencia a una llave primaria de otra tabla o de ella misma, ¿verdad? O sea, y siempre hay esa contraposición. Una llave foránea siempre va a estar ligada a una llave primaria. La llave primaria dijimos que identifica de forma única toda la fila. En este caso de municipio es el código del municipio. Y en el caso de la persona, pues podría ser, por ejemplo, DUI o podría ser NIT. Aunque en el ejemplo que hicimos en Excel nos referíamos al DUI, que iba a ser como la llave primaria. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre una llave primaria y llave foránea? Okay. Junto a esta definición de llave foránea y llave primaria, existe relacionado un término conocido como integridad referencial. La integridad referencial implica que cada valor de una columna marcada como llave foránea debe tener el valor de una llave primaria existente. Y si se recuerdan, ayer estábamos haciendo unos ejemplos. ¿Alguien tiene levantada la mano? HT185. No sé si querías preguntar algo. Ok. Bueno, pareciera que no. Bueno, como les comentaba, la integridad referencial básicamente nos dice que para cada llave foránea existe una llave primaria relacionada. O sea que si yo quiero referenciar un valor de otra tabla, el otro valor debe existir. Entonces lo veíamos, por ejemplo, en el caso de ayer, con el ejemplo de quizá la relación más sencilla es la de producto y precio-producto. Definíamos que un producto tenía un código de producto y un nombre, por ejemplo, en el caso de frijoles, el código de producto 1 eran los frijoles, y también teníamos una relación en una tabla llamada precio-producto, el cual tenía una llave foránea hacia producto. Básicamente la llave foránea era la referencia hacia el código de producto de la tabla producto, y si se dan cuenta, aquí podemos fácilmente detectar que para frijoles existen dos precios de producto que son 1.50 y 1.60. ¿Cómo lo sé? Porque la llave foránea del código de producto apunta a la llave primaria. Cuando utilizamos un gestor de base de datos, el mismo motor se da cuenta cuando uno define una llave que tiene que respetarse la restricción. O sea que si yo hago una fila en una tabla donde hay una llave foránea hacia otra tabla, pues que la relación tiene que existir. Y si no existe, pues el mismo motor genera el error. También está un poco el concepto de dependencias funcionales. Creo que esto lo voy a saltar por cuestiones de tiempo, si no, no vamos a terminar. Estas diapositivas mejor las leen y nos vamos a pasar a la parte de SQL, que ya es lo práctico por cuestiones de tiempo. SQL tiene que saber que no es un lenguaje de programación.
SQL es una combinación de 3 sublenguajes que son primero el DDL, que es el lenguaje de definición de datos por sus siglas en inglés, que nos sirve para crear estructuras. Es decir, vamos a crear estas tablas y las tablas van a tener estos atributos y van a tener estas relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. También está el DML, o por sus siglas en inglés, el lenguaje de manipulación de datos, que es el que nos permite jugar con los datos. O sea, insertar, modificar, eliminar e incluso consultar los datos que hay almacenados ya en la base de datos. Y el otro sublenguaje es el DCL, que también por sus siglas en inglés significa el lenguaje de control de datos. Básicamente es la creación de usuarios, permisos y autenticación y autorización. Bueno, y para no hacerlo más largo, vamos a empezar a trabajar ya sobre una base de datos. Yo actualmente me conecté a una base que instalé. Por favor, para mañana, si pudieran tener instalado el SQL, perdón, el MySQL con MySQL Workbench, una cosa que no debería de costarles mucho, lo pueden encontrar, o sea, literal, si buscan MySQL. Ya les sale aquí un enlace de descarga ya con todo. Aquí les sale, quiero ver, Community. Y les sale para que ustedes descarguen en Windows. ¿Ves? Ya con eso se les instala todo, incluido el Workbench, que es el cliente que utilizaremos para la gestión de la base de datos. Para no hacerlo muy largo. Bueno, Israel, ¿tienes una pregunta? Sí, ingeniero, fíjese que yo lo tengo con un PHP-MyAdmin. No sé si en ese caso tengo que volverlo a instalar con Pues, de la manera que usted nos menciona. Pues yo preferiría que lo tuviéramos todo igual. Vale. Si tú te consideras lo suficientemente avanzado para trabajarlo, el curso, con la herramienta que tienes, pues está bien. Pero, por ejemplo, de no utilizar las herramientas que yo estoy proponiendo, se me hace un poco más difícil ayudarles cuando tengan problemas. Vale, está bien, ingeniero. Esa era la Entonces, consulta. Lo voy a instalar de esta manera. ok, perfecto, gracias por la comprensión. O sea, yo sé que ustedes pueden instalarlo y probablemente no les dé problema, pero si les da problemas me ponen un poco en aprietos a mí porque tengo que ayudarles a solventarlo, ¿verdad? En cambio, si tenemos el mismo todo, pues los problemas los puedo replicar yo aquí y ver cómo se les soluciona como más fácil. Bueno, el primer comando que vamos a ver es el de creación de base de datos. Me dicen si se lee el texto. Creo que ya podrían empezar a verlo. El primer comando es el crear base de datos y lleva la siguiente plantilla. Es create, de crear en inglés, database, y le ponen un nombre. Por ejemplo, clase 2 DBA. Y para ejecutarlo, pues solo apretan este rayito y ya se les crea la base de datos create database DBA2. Actualizamos nuestro esquema y ya me sale. Aquí ve. Clase 2 DBA. Yo creo que esta no lo pueden ver, pero ahí medio sale. Luego de crear la base de datos hablábamos del primer sublenguaje que es el DDL o Data Definition, o en español, lenguaje de definición de datos. Estos dos guiones que pongo al principio es la forma de SQL de poner comentarios de una línea. Entonces no se confundan mucho. El primero que vamos a ver es el de crear una tabla. Para crear una tabla se sigue el siguiente formato. La palabra create, de crear, y ponemos como primer identificador de la tabla la base de datos que vamos a utilizar para crear la tabla. Sería clase 2DBA punto y luego viene el nombre de la tabla. Por ejemplo, vamos a utilizar el de personas, el que estábamos viendo aquí de personas que tienen NID, nombre, y después vamos a agregar la columna teléfono. Entonces, NID, perdón, personas. Y entre paréntesis vamos a agregar cada una de las columnas de nuestra tabla.
Dijimos que primero vamos a agregar solo NIT y nombre. Ponemos el nombre de la primera columna. Luego de poner el nombre se define el tipo de la columna. Sería un char de, bueno, los nits son de, ¿cuántos caracteres serán los nits? Déjame ver el mío. 4, 8, 11. Y luego dijimos que vamos a poner el nombre. Vale. Me estarán preguntando, ¿qué es un char? ¿Qué es un varchar? Bueno, los tipos de datos quizás no es el alcance de este curso, pero sí medio les voy a explicar para que entiendan. El char es como un arreglo de caracteres de 11 y el varchar es como un string de máximo 30 caracteres de longitud, lo que le he puesto acá. Con este comando, si yo lo ejecuto, en teoría me tendría que crear la tabla. Entonces vamos a crearlo. Vamos a dar a correr y pues aquí me dice que no hubo ningún error. Si yo actualizo las tablas de clase 2 DBA, pues ya me sale la tabla persona. Aquí el MySQL Workbench tiene una herramienta que permite ver las filas que hay registradas en esta tabla. Como no he insertado ninguna, no me sale nada, ¿verdad? Pero podemos agregar datos y todo lo demás. Ya vamos a llegar a esa parte. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo quisiera agregarle los datos de, quiero que tenga, ¿qué dijimos? El número de teléfono, creo. Según vemos en nuestro Excel, también tiene el número de teléfono. Entonces le vamos a agregar la columna. Para agregar, utilizamos una sentencia que se llama alter o alterar. Alter table. Luego escribimos el nombre de la tabla. Luego add column. Aunque, bueno, aquí depende un poco de la implementación. Por ejemplo, en MySQL, en teoría sí soporta el add column, aunque no es necesario. Podemos ponerle solo add, luego el nombre de la columna, que sería teléfono. Y luego va el tipo de datos. Para el teléfono lo vamos a poner un char de 8. Y luego viene el punto y coma. Lo ejecutamos. Bueno, ahorita si volvemos a ver las columnas de la tabla tables, pues solo vemos que dice NIT y nombre, pero a la hora de ejecutar, pues actualizamos el esquema y ya nos sale NIT, nombre y teléfono. Es una cosa sumamente sencilla. Y, o sea, si se dan cuenta, la definición ya me permite definir tablas con este lenguaje DDL. Luego, por ejemplo, vamos al lenguaje DML. ¿Quién me puede decir qué significaba DML? Quiero ver. Vamos a preguntarle a Nelson Vladimir. Ok. DML significa... ajá. Sí, el lenguaje de manipulación de datos significa, ¿verdad? Cabal, sí. Cabal. Data Manipulation. O en español. La primera sentencia que vamos a ver de DML es el insert. O insertar. O agregar datos. Para el insert se empieza con la palabra reservada insert into y luego escribimos el nombre de la tabla. En este caso es clase 2 DBA personas
Entre paréntesis ponemos los datos que vamos a insertar de esa tabla. Vamos a insertar NIT, nombre y teléfono. Y luego va la palabra reservada values. Y entre paréntesis ponemos ya los datos que queremos insertar. Por ejemplo, en NIT. Imagínense que es NIT. Luego en nombres, vamos a poner por ejemplo el nombre Lenin. Y el teléfono. 22. Ejecutamos la consulta. Y pues me equivoqué, muy grande puse los datos aquí. Puse un par de caracteres de más. Esa es otra cosa. Por ejemplo, el error que me dio aquí es que quise meter demasiados caracteres para el tamaño que yo estoy definiendo. Parece que metí, quiero ver, 13 caracteres y solo soporta 11. Aquí en la definición de la tabla nosotros le pusimos que lo más que va a soportar son 11 y yo le estaba metiendo 13. Ejecutamos y ya me dejó insertar. Si yo vuelvo a consultar esto, pues ya me sale. No sé si logran ver la tabla aquí abajo, que está la persona con NIT, nombre Lenin Hernández y teléfono, ese número que está ahí. También podemos insertar solo algunos valores, por ejemplo, el NIT y el nombre. Vamos a cambiar un poco. Y le vamos a poner, quiero ver qué nombre le podemos poner. Si ejecutamos esta consulta, también va a lograr hacer el insert. Y si nosotros volvemos a consultar la tabla de personas, pues ahorita no le pongan atención al código, solo quiero que vean en la tabla. Vemos que dice NIT, vemos que dice Margueta y que no le puso ningún número de teléfono. Veo que hay una pregunta de Jaime. Sí, buenas noches. La pregunta que tenía es con respecto ahí en el campo de Nick, no es necesario que lleve los guiones ahí, o no se Eso puede, no es sí se necesario. puede, depende de la implementación. Yo realmente no recomiendo que pongamos guiones en ningún, o sea, que no pongan la máscara dentro de los campos porque son datos innecesarios y se pueden calcular a nivel de cliente, digamos. El cliente se puede encargar de ponerle los guiones. Aunque si por la tecnología que utilizas o por el estándar que utilizan en el lugar donde estés trabajando, algunas personas sí le ponen el guión, ¿no? Ahí es como gusto personal. Ah, ok. Ok. Bueno, aquí nos hace falta algo. Hablábamos de llave primaria y hablábamos de llave ¿qué? Secundaria. Vamos a agregar aquí la llave primaria. La llave primaria es parte de las sentencias de DDL. Y esto se hace también con un alter. Alter table. Luego viene add constraint, que significa agregar restricción. Luego viene primary key. Y entre paréntesis ponemos el nombre de la columna que sería la llave primaria. En este caso sería NIT. Ejecutamos esta parte de aquí y a la hora de actualizar nuestra tabla, perdón, podemos ver, por ejemplo, que el valor de la columna NIT tiene marcado el chequecito de primary key. ¿Qué pasa si ahora quisiéramos agregar una persona sin ponerle NIT? Bueno, aquí podemos ponerle cualquier nombre, por ejemplo, Hernández 2. Nos va a dar error
porque estamos intentando insertar un valor que null en una llave primaria. Entonces, como recordemos que la llave primaria va a identificar de forma única cada una de las tablas, esa columna no puede estar vacía. Siempre tiene que tener un valor. También, ¿para qué nos sirve la llave primaria? Cuando nosotros queremos modificar datos, la llave primaria le sirve a MySQL para identificar cuál es la fila que tiene que modificar. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos cambiar el nombre de la persona Lenin Hernández por David Hernández, por ejemplo, que se puede hacer utilizando una sentencia de modificación. La sentencia update. Primero va update, luego va el nombre de la tabla, y luego la palabra set. Luego viene el dato que queremos modificar y el valor que le queremos agregar. Por ejemplo, dijimos que queríamos que se llamara David Hernández. Luego viene el predicado, así se le llama, o sea, es el identificador de las filas que van a ser modificadas. Where igual, y vamos a modificar los datos que salen acá. Por ejemplo, la tabla de personas. Ahorita no he hecho la modificación, vemos que dice que mi NIT se llama Lenin Hernández, y a la hora de hacer el update, pues si volvemos a consultar, ya no dice Lenin Hernández, sino que dice David Hernández. También podemos usar la llave primaria para hacer eliminación. Y eso se hace con la sentencia delete. Y es delete. Luego viene el nombre de la tabla. Y luego viene el predicado o las filas que voy a eliminar. Where igual y vamos a eliminar a Mario. Entonces, antes de ejecutarlo, si vuelve a ejecutar la consulta, aquí está. Y ejecutamos la sentencia de LED. Y ya no nos aparece. Esta es solo una pequeña demostración de lo que se puede hacer con SQL. Los lenguajes de programación normalmente hacen una implementación encima de... Los frameworks, perdón, hacen una implementación encima de este lenguaje para que sea más fácil para el desarrollador hacer cosas más rápido, ¿verdad? Por el momento creo que nos vamos a quedar hasta aquí. No sé si hay alguna duda. Me gustaría que me preguntaran, porque si son ya cosas más técnicas y ya a partir de mañana ya me gustaría que todos trabajemos un poco con esto, ¿verdad? Yo sí tengo una duda. El único programa que vamos a instalar es ese MySQL Workbench. Workbench. ¿Así? O sea, sí. Solo En ese teoría, es el único. sí, en teoría se los tendría que instalar cuando ustedes lo descarguen de aquí, de MySQL Installer for Windows. Y si no les instala ese, les va a instalar uno que se llama Heidi, que es una cosilla así, que funciona de forma similar. Y me equivoqué yo. Y le sale algo así. Esta fue la tabla que creamos de personas, le salen los datos que hemos hecho y cualquiera de los dos está bien. Si este instalador le llegara a instalar el Heidi en lugar del MySQL, pues pueden buscar el MySQL Workbench. Voy a poner esto en el chat. Lo pueden instalar aparte. Ese está aquí. Si no se lo llegara a instalar el primer enlace, descárguenlo del segundo. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, entonces creo que nos quedaríamos hasta acá. Les agradezco a todos la atención que nos han brindado y por favor no se olviden de que mañana tienen que instalar estas cosillas para poder trabajar todos juntos, ¿no? Ya les voy a subir al Una chat. pregunta con respecto a la instalación. Voy a enviar una captura al chat. Ok, está bien. Quiero ver qué les estaba diciendo. Sí, voy a subir estos archivos que hemos estado trabajando, tanto el Excel como el PowerPoint y este pequeño script. Se lo voy a mandar al chat para que lo tengan por si quieren repasar lo que se vio ahora, ¿verdad? Dice ¿Qué hay que aceptar ahí o Developer solo vamos Default. con el primero? Ahí el que tiene que seleccionado, el primero. Ajá. Ah, ok. Ah, pues sí, gracias. Ok, bueno, entonces si no hay otra pregunta, pues nos quedaríamos hasta acá. Les agradezco a todos otra vez la asistencia y pasen una buena noche.